cuento de carro, porque estoy en el carro. Entonces voy a echar el cuento aquí en el carro, no sé nada, no me interesa. Este cuento es de cuando hice el pulpo negro. Eso no suena muy bien. Pulpo, lo que es negro, pero es pulpo y ya. El pedo con el pulpo negro fue esta pieza que yo hice de un pulpo en un coffee shop, que era una tienda de donas también, que compartía espacio también con otro restaurante. Entonces, lo bonito de este pulpo era que era un fondo negro con un trabajo de línea blanco, tenía unos puntillismos, un montón de detalle, una cosa así, y tenía un montón de punticos. Entonces esa vaina a la gente le encantaba, y de hecho a mí yo creo que ese es todavía el que más me gusta de las cosas que yo he hecho, ¿no? El punto es que estos dos restaurantes, porque eran dos restaurantes que compartían como cocina y un mismo espacio y una cosa, estos dos restaurantes eran 3 dueños. Eran 2 hermanos y la esposa de uno de ellos, ¿no? Mi única excusa para usar maquillaje es cuando salgo de la casa. So, la loca editando el video del cuento del carro se da cuenta de que le falta cuento. ¿Qué estoy haciendo yo ahí? Ahí falta cuento. Vine a buscar unos pequeños. Muy importante, muchachos. Si ustedes están fuera del país, en lo que puedan, apoyen un poquito el emprendimiento de sus paisanos, ¿ok? Por aquí hay un food truck de una gente que hace arepas y pequeños y cosas sabrosas. Entonces yo vine a comprarles gordura, porque bueno, yo soy una gordita y yo quiero. Yo vivo en Maryland, entonces yo les voy a dejar la información de esa gente ahí abajo, por si, no sé, alguien quiere. Este viene siendo el mural número 4. Total que los dueños de este restaurante, uno de los dueños, se está viendo mi Instagram y toda la cosa, y yo en el Instagram tengo un diseño de 2 pulpos así como bajando como por las paredes, peleándose, dándose la mano, queriéndose dar, ¿no? Y como que en blanco con negro, y él ve esta vaina y él dice, mira, a mí me encanta esta vaina, yo quiero algo así aquí. Y le dije así como, pero así, blanco y negro, sí, así, blanco y negro. Ok, está bien, blanco y negro, pues. Pero no sé cómo ligarlo con las donas y la vaina. Entonces, total que ahí como que medio malabareamos y salió un pulpo con las ventosas, que viene siendo de suckers. En lugar de ventosas pusimos donas. Mira, on point. Ese pulpo me tomó un total de más o menos 3 días. Ellos ya me habían dado la pared completamente negra, entonces yo nada más tenía que conseguir la pintura blanca. Y me sucedió lo mismo que lo anterior. Era tapar pintura negra con pintura blanca. Dije que yo compro que sí, una pintura blanca y purete, y o sea, yo sabía que le tenía que hacer unos patrones, un diseño, el pulpo y la cosa, pero como yo no sabía qué usar, este era mi cuarto mural, y yo antes como que lo único que tenía era pinceles y tenía unos marcadores por ahí y tal, pero yo no tenía más nada, yo no sabía qué usar. Y un día como que buscando materiales me entró como que en una de estas tiendas de manualidades, y en la tienda tienen unas esponjas que son redondas. Eso fue un lechazo. Tuve el lechazo de que me conseguí esas esponjas y las compré casi que con desespero. De no puede ser, conseguí una vaina que me va a ayudar a hacer el puntillismo. Y habían de todos los tamaños. Yo en ese momento no tenía nada de plata. Compré como un paquetico de cada una. Muy gallo. Usted ni se imagina lo mucho que yo uso esas niñas. Y las reuso, o sea, las bichas así no podemos más, perdimos la forma, estamos todas tiesas, tenemos pintura vieja pegada. Usted va a seguir trabajando, mi amor. Entonces iba a empezar, ¿no?, a hacer el sketch. Y ahí fue cuando yo entendí, yo no necesito usar lápices para hacer el sketch. Yo puedo fácilmente usar tiza. La tiza es una maravilla porque tú vienes y haces tu cosa, es que con un trapito mojado, it's gone. Y ya. Tiza. Ya tenía todas mis vainas, tenía mi tiza, tenía mi pintura, tenía mis esponjas. Obviamente primero tengo que hacer la retícula, ¿ok? Muchacha, nena, niñita, mis amores. La retícula is your friend. Tipo, yo vine y agarré e hice un sketch. Para este pulpo yo hice un sketch así, piedra, ¿oyó? Piedra. Todo el mundo en ese restaurante dudó demasiado de qué era lo que yo iba a hacer ahí, porque el sketch que yo hice, yo los entiendo. Está bien tener miedo, yo también lo tenía, pero es que al mismo tiempo yo no tenía pero ni puta idea de qué coño era lo que yo estaba haciendo. Entonces era como, a mí me daba miedo darle un sketch muy específico y que al final eso no fuese lo que iba a hacer. Entonces yo nada más hice un sketch
con la forma y ya, yo no di sketch de detalle ni nada, nada más como si iba a ver. Eso fue lo que entregué. Nada, me dispongo a hacer yo mi retícula con mi tiza y yo antes hacía una vaina burda rara. Yo armaba la retícula, esta vez no era el cuaderno de matemáticas, sino que eran las crucecitas. Mis puntos en el espacio. Y como puntos en el espacio, como estudiante de arquitectura, como alguien que vio geometría descriptiva 1 y 2, ¿cómo es que se llaman profesores descriptivos? Era como Wazowski, el demasiado buen profe. Maspons. I miss you, Maspons. El punto es que, yo a los puntos, a las crucecitas, yo les ponía nombre. Porque si eso no tiene nombre, en el espacio no existe. Gracias por el trauma, Maspons. Viene el cuento de la situación con la escalera. El cuento de esta vaina es que la pared era burda de alta y era en un pasillo que era un poco angosto. Era como bien chiquito, era así. Entonces yo andaba ahí con mi escalera, montada para allá arriba, y una de las cosas era que yo hacía era que yo no quería subirme con la escalera con un super pote de pintura, porque era como que, marico, ya es suficiente conmigo, yo con mi torpeza, para yo estar allá arriba y matarme para abajo. Aparte me voy a llevar un super pote de No, yo no buscaba mi muerte natural. Entonces, nada, yo lo que hacía era que yo agarraba como potecito así y lo llenaba de pintura. Y yo subía con mis pincelitos así, yo mi vainilla. Si me ven estos rasguños malditos es porque estaba jugando con un gato. Y bueno, amor de gato, ¿ok? Yo me subía, yo con mi potecito de café, con mis pincelitos, para allá arriba a pintar. Cero peo. ¿Qué sucede? Eventualmente, a mí me tocó colocar la escalera justo en la salida de la cocina. No muy conveniente, pero era lo que había que hacerse, ¿no? La puerta de la cocina tenía 2 salidas, ¿ok? O sea, no era la única puerta que tenía esa vaina. Entonces yo pongo mi escalerita ahí y yo ponía un papelito del otro lado de no salgan por aquí. Yo estoy del otro lado pintando. Si abrían la puerta, me iban a batir la escalera y yo iba a morir. Y ellos iban a morir también, pero llenos de pintura. Ya estaba llena de pintura. Ellos se la iban a cagar. Los runners, los que sacan la comida para los clientes, lo hicieron como 3 o 4 veces hasta que como que, papi, ya, ¿cuál es la necesidad? Te matas tú, me mato yo, nos llenamos todos de pintura, jodemos todo el piso, jodemos la pared. Ya, papi, ya. Entonces como que, está bien. Está bien, pues está bien, no más. Excepto uno de los dueños. El dueño siempre abría la puertica ahí más o menos y me decía, voy a pasar. Y él pasaba así. Yo encima de mi cabeza tenía como unos tubos que eran como bien. Y yo así como que, bueno, cada vez que el bicho iba a pasar, yo me agarraba de mis tubos y el bicho que pasaba. Yo dejaba todo ahí en la parte superior, en el último escalón de la escalera, que los escalones los steps eran como de buen tamaño. Entonces como que yo podía dejar todo ahí, cero peo. Yo tenía mi potecito y tenía un cartoncito donde yo tenía todas las esponjas para los punticos, ¿no? También llenito de pintura, todo bien. Entonces cuando el bicho tenía que pasar, él abría su puertica y decía, voy a pasar. Y yo, pase con confianza. Va a verme toda pintada, porque le empecé con un coño madre nada. Entonces el bicho, nada, él pasaba, cero peo, lo hacía 3, 4 veces, siempre me avisaba, teníamos ahí un convenio, bien. En una de esas, mira, yo de verdad no sé qué pasó. Alguien le lanzó un mal de ojo. El peor es que yo estoy montada en mi gran escalera. El bicho abre la puerta y me dice, voy a pasar. Y yo pase. Y el bicho pasa y qué sé yo. Se le enredaron los cables de los pies. El bicho se tropezó en la escalera. Entonces la escalera hizo como... Y yo me agarro. Estaba bien. Y no pasó nada. La escalera no se cayó. Yo no me caí. Lo que se cayó fue el bote de pintura. ¿Y dónde se cayó el bote de pintura? Así en la cabeza del geo. Y estamos hablando de que era un vaso lleno de pintura blanca. Entonces eso fue como 1 litro de mierda de pájaro. Pobre señor, yo me preocupé, yo vengo y el coño de la madre se cayó la mierda y yo estoy esperando, porque yo escucho que se cae y yo estoy esperando a que eso haya caído en el suelo, pero uno ya sabe y yo el sonido de la vaina no fue de pote al suelo y yo sabía, total que yo vengo y me bajo como puedo, cuando deja temblar todo, me bajo así como que, señor, está bien, todo bien, ¿qué tal? Y el bicho así todo lleno de pintura. Los lentes, la camisa, pantalón, zapatos, toda mierda,
mierda, pana, mierda, pájaro. Y yo así como, fuck, ¿sabes? Así yo, bueno, él no va a dejar este pulpo a la mitad. No, a mí no me van a botar esta mierda. Y yo así como que todo bien. Y él así como que, no, mami, todo bien, todo tranquilo. Y me quedé súper preocupada porque te cayó este puto en la cabeza, pan, y tú eres calvo. No tienes, ¿sabes? Así, una esponjita o nada. Y él así como que, no, mi amor, tú tranquila. Total que él se retira con su ego herido, digno. Y vuelve más tarde con uniforme del restaurante. Aquí no ha pasado nada. Aparte me daba mucha cosita porque él se vestía muy bien. Y la ropa así, todo, yo ahí. Tiempo pasa, yo estoy terminando el pulpo. En una de esas se llega la esposa del hermano. Y me cuenta, ay, ¿cómo te ha ido y tal? Y yo, oh, no, buenísimo. Entonces le estoy echando los cuentos de todo el proceso, de todos los días, de la pintada y la cosa. Y le cuento, coño, el otro día yo estaba haciendo esto aquí, estaba así. Y este geo me pasa por debajo de la escalera, se cae, se pone pintura y le cae toda la cabeza y toda la cara y la vaina. Y el bicho tenía los lentes puestos y se quitaba los lentes. Y era el hueco así sin pintura. Y la bicha, no puede ser, yo necesito ver esa vaina. ¿Cuándo pasó? Y yo así como, bueno, pasó que sí, el sábado pasado. Y la jeva, ya va. Y saca el teléfono y la bicha. Y ha conseguido el video de las cámaras de seguridad. De yo montar en la escalera y el... con los lentes. La vaina tan buena. Pero me da cosita, chicos. Me da cosita. Qué risa, pero me da cosita, vale. Me pasó de nuevo que estaba como que editando todas las vainas. Me di cuenta así como último momento ¿y tú no te vas a despedir de esta gente? Bueno, este viene siendo como el estudio. Es el rinconcito de la casa que es mío. Donde la magia sucede. By magic I mean... O sea, pueden dar cuenta, yo soy demasiado nueva en este peo. Se siente muy raro tener que hablarle a la nada, pero yo me tripeo mucho cuando ustedes ven todo esto y hablan conmigo después. Me gustaría poder decirles que les voy a montar otro video la semana que viene, pero no estoy nada clara. Probablemente me voy a perder un par de semanas porque tengo un proyecto super fucker que viene por ahí. Les voy a estar mostrando todo en el Instagram, por si se quieren pasar por allá. Instagram es en donde yo hago más cosas, en donde estoy más activa normalmente. Por aquí es cuando ya como que digerí todo el proceso de las cosas que estoy haciendo, pero Instagram es como más tiempo real. Entonces, bienvenidos sean. Bienvenidos por donde quieran. No por donde quieran. Y bueno, nada, les quería dar gracias por suscribirse y for hanging out with me today. And also very huge thank you for all my Patreons. I think this is gonna be the first thank you, like spoken thank you I'm gonna do for my Patreons. I love you all. You guys get me stuff. Like, I don't know. Patreon has paid my business cards before and people loves them. And I love them too. And also stickers. Everybody that has a sticker from me, say thank you to my patrons too. Bueno, eso era todo. I'll see you when I see you, man. Bye.